acá para hacer una denuncia pública en contra de la Clínica Dávila, en particular urgencia adulto. El día 3 de mayo yo traje a mi papá de urgencia acá en la madrugada y resulta que le hicieron un mal diagnóstico. Este mal diagnóstico ocasionó finalmente la muerte de él. Yo recurrí a todo tipo de instancias para hacer denuncias, tanto para corregir esto, para que no volviera a ocurrir, y además mandé carta a la superintendencia y traté de hacer mediación con la superintendencia. He llamado al colegio de médicos, todo tipo de agrupaciones, he mandado cartas al Mercurio y nada, y finalmente la clínica se sigue riendo de nosotros. Procedo a contar lo que pasó ese día. El día 3 de mayo traje a mi papá, estuvimos 5 horas en un box. Él venía con sudoración, sensación de vómito, con sensación de náuseas muy fuerte y un dolor abdominal que le pasaba de una cadera a otra. Resulta que después de estar muchas horas, a él se le diagnosticó que él tenía una gastritis aguda, como muestra esta receta, que fue finalmente donde nos dieron de alta. Pero resulta que él no tenía eso. Eso no solo fue el problema, sino que además otra irregularidad es que al retirarlo, los exámenes que nos entregaron no fueron los que correspondían a dicha atención, sino los de una atención que él tuvo 6 años atrás. No solo eso fue el error, además el timbre de caja donde yo cancelé decía 3 de abril, cuando esta atención fue 3 de mayo, o sea, todo mal. Con el paso de los días vinimos, hablamos en urgencia, contamos lo que había pasado y nos dijeron que fue un terrible error. Y de ahí la clínica solamente ha mentido. Yo he mandado muchas cartas, he hablado solamente con atención al cliente, lo puedo asegurar, porque aquí yo tengo las cartas que devolvió la clínica donde dice que se me ha explicado en numerosas veces y muchas personas, cosa que es mentira. A mí físicamente ni siquiera me mandaron la carta. Bueno, mi papá tenía muchos factores de riesgo, una persona de 74 años con 2 bypass coronarios, tenía EPOC, tenía varios factores de riesgo. Entonces lo más fácil que tenían que descartar ellos era todo lo que tuviera que ver con tema cardíaco, que fue finalmente lo que él le dio, porque él se murió en el fondo por un AAA, que es un aneurisma aórtico abdominal. Lo que da rabia es que la clínica tuvo el tiempo para corregir esto, porque los 2 días, como mi papá no se mejoraba, y seguíamos con los medicamentos de gastritis, porque eran 3 días los medicamentos, y con los de las caderas, yo lo traje nuevamente a la clínica a hacer unos exámenes. La clínica rayo nos pudimos hacer el examen de rayos que nos había dado el traumatólogo de urgencia, pero el otro no, porque era solamente con hora. Recurrimos a toda la clemencia de más de 7 personas y nadie aceptó hacernos el examen. Lo peor, que incluso cuando yo pedí, bueno, al menos entréguenme el resultado del primer examen, que era el rayo, me dicen que no me lo pueden entregar. Esto de un día viene hasta el día lunes porque no estaba informado. Qué extraño, porque si era atendido en ese momento por un médico o entraba a urgencia, hubiera tenido el resultado inmediatamente. En conclusión, a mi papá, con 74 años, insisto, él al borde del llanto, nosotros hablando con un montón de personas, me lo tuvo que llevar. En la clínica Cerver le descubrieron que él tenía además una neumonía, ¿no? Con el paso de los días, yo ya más calmada, mandé una carta informando todo lo que estoy contando ahora y pidiendo 2 cosas. Una, que se me devolviera todo el dinero asociado a la atención, más los gastos que habíamos hecho, por negligencia de ellos, y además que realizaran los procedimientos de urgencia, porque a mí lo que me preocupaba no solamente que mi papá seguía enfermo, sino que además podían pasar cualquier cosa. O sea, ¿cómo es posible? Yo no estoy en contra de la gente joven que está en urgencia, que fue el caso de la niña que nos atendió. Estoy en contra de que no haya un especialista, una persona que supervise estos diagnósticos. O sea, aquí mi papá no era famoso, a nadie le importa porque es un adulto, pero si yo hubiera sido un niño, el hijo de otra persona, hubiera sido importante. Cuando yo reclamo a la clínica mandando una carta, que lo tuve que mandar como 2 o 3 veces, se demoraron más de 1 mes y medio en responderme. Y eso que yo llamaba cada una semana para ver qué pasaba. Finalmente me devuelven una carta, que es una vergüenza, que usted la tiene. Bueno, esta carta es una vergüenza, no solo por el contenido, sino, por ejemplo, aquí se dice que están impedidos en decir todo lo que la ficha clínica de mi papá. Ustedes no sé si saben, pero uno de los derechos de los pacientes es saber cuál es su diagnóstico. Yo estuve las 5 horas con él en el mismo box y me vienen a responder esta carta, que por favor dense el tiempo de leer.
Aquí se me dice que mi papá fue atendido con el mejor equipo especialista. La doctora que atendió a mi papá no tiene especialidad. La persona que firmó en la dada de alta no tiene especialidad. No estoy en contra de la persona, pero por favor, hubiera sido mejor que me dijeran: disculpe señora, mire, aquí está la plata de la atención, y se olvidan de mí. Hasta ese momento mi papá seguía enfermo, pero no sabíamos que iba a tener ese desenlace. Continué con mi búsqueda, fui a la superintendencia, y en la superintendencia, que no sé si ustedes saben, no tiene atribuciones legales de hacer algo. Lo que ellos pueden hacer es solamente una mediación, donde ellos les dicen a ambas partes que paguen un abogado. Bueno, la clínica se negó a esta mediación, argumentando 3 puntos que son más vergonzosos aún. Primero, que a mí se me ha explicado en muchas ocasiones lo que estaba pasando, que muchas personas. Segundo, que yo no quería entender, yo no sé si yo soy tan tontita para no poder entender. Pero realmente, e insiste con este equipo especialista, donde le insisto, la doctora Loreto Viñó no tiene especialidad. Cuando recibí esta carta, que para mí fue más que una vergüenza, fue un dolor, porque en realidad que uno no pueda tener apoyo de ni siquiera las instituciones estatales. Aquí yo tengo un certificado donde ellos dicen que yo puedo hacer las demandas, donde yo puedo ahora tomar acciones legales, porque eso sí, tengo un certificado de la superintendencia. Nuevamente mando un mail a la clínica donde digo que quiero tener una reunión cara a cara con la persona que firmó la carta a la superintendencia, que es el doctor Antonio Vukusic Kovacic, de cual encuentro que es la verdad aberrante que un médico que ha hecho su juramento Hipócrates no se informe siquiera de saber lo que ocurrió. Porque hubiera sido mejor decir: ¿sabe qué? Nos equivocamos. Pero acá nosotros somos 8 hijas, perdimos a nuestro padre y la clínica sigue creciendo. O sea, por favor, señores, no solo crezcan en infraestructura, crezcan en calidad, en atención. Yo no digo que todos los médicos de acá sean malos. Yo conozco personalmente a muchos médicos de acá que no han atendido, que no han apoyado, pero urgencia es un asco. O sea, aquí si usted quiere venir a morir, traiga a alguien. Porque si yo estoy dispuesta a pagar por una clínica particular es porque puedo pagarla. No es para que me manden como los perros y que mi papá se me muera. Por último, ¿por qué yo hice esto de estar a cara lavada ante una cámara, que es cosa que odio? Es solamente porque ya han pasado 2 meses, un poquito más, de que mi papá falleció. No existe consuelo. Me imagino lo que le pasa también a las otras personas, que le pasa lo mismo. Lo trae un paciente con la esperanza, la fe, que aquí van a decir lo que él tiene, y se nos mandan con un diagnóstico equivocado, que además con medicamentos que le hacían peor. ¿Cómo me siento yo también culpable, que yo lo traje aquí? Yo encuentro que es vergonzoso, y no voy a quedar tranquila hasta que todo el mundo sepa que esto no es justo. Mi papá merece en su memoria que esto se publique y todo el mundo sepa lo que pasa. Gracias.